Es un hecho que el sexto reino está surgiendo en esta historia que conduce a 1798. Y se establece en 1798. Es la tierra gloriosa, la sexta cabeza. Al mismo tiempo, el séptimo reino ha seguido del viejo mundo al nuevo mundo. El séptimo reino intentará surgir en ciertos puntos de la historia. El sexto reino es para mantenerlo restringido y ser un protector y defensor del pueblo de Dios. Bien, entonces, si solo trazamos un poco de historia, entonces, en 1798 tenemos el sexto y el séptimo reino. Siendo el 1798 el tiempo del fin, que nos da licencia para ir a 1989, y el sexto y el séptimo reino estarán aquí también. Voy a omitir algo de historia, pero sabemos que desde el 2021 hasta la ley dominical, vemos el séptimo reino en ascenso y el sexto reino en declive. Y voy a marcar la ley dominical como el 18 de julio del 2024. Y podría haberme dejado un poco más de espacio en la pizarra, así que lo siento por eso. Sunday law as between July 18 and December 17, I'm okay with that. Así que si queréis marcar la ley dominical como entre el 18 de julio y el 17 de diciembre, estoy bien con eso. But we are now living post Sunday law. Pero ahora estamos viviendo después de la ley dominical. Estamos en el periodo de la ley dominical, pero se trata del séptimo reino. Debería haber hecho más espacio, así que permítanme dibujarlo aquí. Así que tenemos la ley dominical hasta el cierre del tiempo de gracia. Estamos en la historia del séptimo reino. Cuya influencia seguirá en aumento hasta llegar a la ley dominical mundial. El sexto reino ya no ejerce una influencia restrictiva sobre el séptimo reino.
we see that MAGA is riding the Republican Party. Vemos que MAGA está dominando al Partido Republicano. So we can't really deal with this waymark Así que no podemos abordar este hito until we have an increase of knowledge and a formalization. hasta que tengamos un aumento del conocimiento y una formalización. So Sunday law is July 18, Así que la ley dominical es el 18 de julio and you want to take it to December, that's okay. y si quieres adoptarla en diciembre, no hay problema. What's this increase of knowledge going to be on? ¿Sobre qué se tratará este aumento del conocimiento? Any thoughts? ¿Alguna idea? Okay. Did you want to translate that? Bien, ¿querías traducir eso? If we go back to previous increases of knowledge, what are they on? Are they on this waymark or this waymark? Si volvemos a los aumentos del conocimiento anteriores, ¿en qué están? ¿Están en este hito o en este otro hito? The knowledge we need increased before we can move on to here is a knowledge of El conocimiento que necesitamos aumentar antes de que podamos avanzar hasta aquí es un conocimiento de este evento, la Ley Dominical Nacional. the formalization. La formalización Will be an será una understanding comprensión de este evento, la Ley Dominical Mundial. and yet there is a Y sin thread. embargo, hay un hilo que los atraviesa. The increase in knowledge and El aumento del formalization conocimiento y la are not formalización no están desconectados. But we need to know more about Pero necesitamos saber más sobre esto antes de poder avanzar. any talk of Cualquier conversación sobre este evento, la Ley Dominical Mundial, is no not es provechosa, possible unless we've got a menos que tengamos este aumento del conocimiento. and that was one of the accusations Y esa fue una de las against acusaciones July contra el 18 de 2024. julio del 2024. But it did have an Pero increase ese in hito sí knowledge tuvo un and aumento del formalization. conocimiento y una formalización. So the increase of knowledge Así que el aumento del here conocimiento aquí looking es back mirar hacia atrás in order to para poder look mirar forward. hacia adelante. So, July 18, 2024, Así que el 18 de julio del 2024 full takeover of the Republican presenciamos la toma del control del Partido Republicano. Party, by MAGA, the Make America Great Again. Por MAGA, el movimiento Hacer América Grande otra vez. This bookends the 2014 Sunday Law, where that process. Este libro cierra la ley dominical del 2014, donde comenzó ese proceso.
So this is just the history of the Seventh Kingdom agitating Así the que world. esto es simplemente la historia del séptimo reino agitando al mundo. I'm not attempting at this stage to give any dates or anything for the increase of No knowledge. estoy intentando en esta etapa dar ninguna fecha ni nada para el aumento de conocimiento. I want to open some information that might help us as we either we've either passed it or we're heading towards it. Quiero abrir algo de información que nos pueda ayudar, ya sea porque ya lo hemos pasado o nos estamos encaminando hacia ello. So on April 2, 2025, President Trump proclaimed Liberation Fue así Day. que el 2 de abril del 2025 el presidente Trump proclamó el Día de la Liberación. This is where his administration announced sweeping tariffs on all the countries of the Y su world. administración anunció aranceles radicales para todos los países del mundo. This was compared to tariffs that were given in 1930s. Y esto es comparado con los aranceles que se dieron en la década de 1930. Those 1930s tariffs triggered a global trade war and the Great Depression. Que desencadenaron una guerra comercial mundial y la Gran Depresión. So a universal 10% tariff was put on all imported goods. Se impuso un arancel universal del 10% a todos los bienes importados. And then there were further tariffs put on particular Y countries. luego se impusieron aranceles adicionales a países específicos. So what I'd like to do is quote from Ian Bremmer of G0. Lo que me gustaría es citar a Jan Bremer de G0. You have this quote. We won't read it all, but we'll read a bit of it. Tú ya tienes esta cita, no la leeremos completa, pero leeremos un poco. This was given on April 7. Y esto se dio el 7 de abril. I think it was. No, So creo que sí, lo siento. It's called Who Benefits from Trump's Tariff Y se War? llama ¿Quién se beneficia de la guerra arancelaria de Trump? And Ian Bremmer said that globalization is what is being undone by the United States. Jan Bremer dijo que la globalización es lo que está Estados Unidos deshaciendo. So we understand that the issues in 1798 and 1989 are concerning unilateralism versus multilateralism. Así que entendemos que las cuestiones en 1798 y 1989 tienen que ver con el unilateralismo versus el multilateralismo. What role the United States will play in world affairs? ¿Qué papel desempeñará Estados Unidos en los asuntos mundiales? Bremer says that the United States benefited massively from globalization. Jan Bremer dice que Estados Unidos se benefició enormemente de la globalización.
It received cheaper goods and services, and people moved more easily across borders of the world. Que recibió bienes y servicios más baratos y la gente se movió más fácilmente a través de las fronteras del mundo. But just because the economy benefited didn't mean that the average American benefited. Pero el hecho de que la economía se beneficiara no significa que el estadounidense promedio también lo hiciera. He says they did not. Él afirma que no fue así. The top 10% did a lot better, much better in the United States over the last 40 years. Al 10% más rico le fue mucho mejor en Estados Unidos durante los últimos 40 años. The top 1% did even better because of globalization. Al 1% más rico le fue aún mejor gracias a la globalización. The top 0.001% did extraordinarily well. Al 0,001% más rico le fue extremadamente bien. So that's your billionaires. Así que esos son sus multimillonarios. They were able to make enough money to capture the US political system and ensure that the policies were exactly what they wanted. Ellos fueron capaces de ganar suficiente dinero para capturar el sistema político de Estados Unidos y garantizar que las políticas fueran exactamente lo que querían. That has led to a massive backlash in the United States, where most voters no longer support free trade. Esto ha provocado una reacción masiva en Estados Unidos, donde la mayoría de los votantes ya no apoyan el libre comercio. Most voters no longer support United States leadership on the global stage. La mayoría de los votantes ya no apoyan el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial. They voted in Trump, and Trump is giving them what they voted for. Votaron por Trump y Trump les está dando lo que votaron. Which is a tariff war around the United States. Una guerra arancelaria en todo Estados Unidos. Bremer explains that the implications of this are going to be a significant destruction of wealth in the United States. Bremer explica que esto implicará una destrucción significativa de la riqueza en Estados Unidos. And it'll affect markets all around the world. Y afectará a los mercados de todo el mundo. Now he says that he's not an economist. Ahora él afirma que no es economista, He is a political scientist. sino que es un politólogo. And as a political scientist, what he found most interesting about all this Y como tal, lo que más le interesó de todo esto was the fight that's been occurring between Deep MAGA and Dark MAGA. fue la lucha que se ha estado librando entre el Deep MAGA, el MAGA profundo, y el Dark MAGA, MAGA oscuro. So the Seventh Kingdom is MAGA riding the Republican Party. Entonces el séptimo reino es MAGA manejando o dominando al Partido Republicano. But it's a little more complicated. Pero es un poco más complicado que eso. In that MAGA has factions. Y ese MAGA tiene facciones.
it has two parts. Tiene dos partes. Oh, alrighty. Escribiré de nuevo. There is deep Hay un maga profundo and dark. y un maga oscuro. We'll keep reading. Seguiremos leyendo. Deep maga, Deep maga, being la the maga people profunda, that really siendo la gente que realmente cree que Estados Unidos no los ha representado durante mucho tiempo. they want a fair shake from people that are more representative. Quieren una oportunidad justa de las personas que son más representativas. They want ability for working and middle class to have better lives and not be taken advantage of. Quieren la capacidad de los trabajadores y la clase media de tener mejores vidas y no ser aprovechados. Dark MAGA believes in globalism and free trade. Dark Maga, la maga oscura, cree en el globalismo y el libre comercio. And capturing the policies of a smaller state that do their bidding. Y en capturar las políticas de un estado más pequeño que hace sus órdenes. And Bremer explains that the fight before April 2 was between Dark MAGA and Deep MAGA. Y Bremer explica que la pelea antes del 2 de abril fue entre Dark Maga y Deep Maga. So Trump has always wanted to put on tariffs. Trump siempre ha querido imponer aranceles. And he's being pulled in two different directions on these. Y se ve presionado en dos direcciones diferentes por esto. So the fight that occurred the weekend before April 2 Así que la pelea que ocurrió el fin de semana antes del 2 de abril was between Elon Musk of Dark fue MAGA entre Elon Musk, de la maga oscura, Dark Maga, and Peter Navarro of Deep MAGA. y Peter Navarro, de Deep Maga, la maga profunda. Navarro. Peter Navarro, la maga profunda. If you wanted a person that is really personifies Deep MAGA, it would be Steve Bannon. Si quisieras una persona que realmente personifique a Deep Maga, a la maga profunda, ese sería Steve Bannon. Okay, so Peter Navarro is the Trade and Manufacturing Counselor for the White House. Bien, Peter Navarro es consejero principal de comercio y fabricación de la Casa Blanca. So we just want to unpack the differences between Deep and Dark MAGA. Así que solo queremos desentrañar las diferencias entre Deep Maga y Dark Maga. So again, this is the fight, and it wasn't it was an ideological fight, not a real, they're not at war with each other. Así que de nuevo, esta es la pelea y fue una pelea ideológica, no es una pelea real, no están en guerra entre sí. But on April 2, Trump sided with Deep MAGA.
Pero el 2 de abril, Trump se puso del lado del MAGA profunda, because Peter Navarro knows what Trump really wants. porque Peter Navarro sabe lo que Trump realmente quiere. So the origins of Deep MAGA go right back to the 2008 financial crisis. Así que los orígenes de Deep MAGA, la MAGA profunda, se remontan a la crisis financiera de 2008. They've been around a long time. Han existido durante mucho tiempo. They are hard-right nationalists, populists. Son nacionalistas populistas de extrema derecha. Hard-right nationalists Nacionalistas de extrema derecha think populism. piensen en el populismo. This side are more your tech, Pero de este lado son más de élites tecnológicas, like Silicon Valley, tecnología como Silicon Valley, your 0.01 percenters. y su 0,01%, los ricos. Their origins start January 6, 2001. Sus orígenes comienzan el 6 de enero del 2001. Oh, no, sorry. Oh, no, lo siento. Not 2001. No 2001. Actually, their origins actually begin before that. I'll put 2020. En realidad sus orígenes comienzan antes de eso, y pondré 2020 y el COVID. But it's relatively new. Pero es relativamente nuevo. When businesses shut down and they weren't making as much money. Cuando las empresas cerraron y no ganaban tanto dinero. They resented the government's interference because of COVID. Resentían la interferencia del gobierno debido al COVID, al confinamiento. While some businesses were closed down, you might remember that Elon Musk kept his open and fought to keep open. Y mientras que algunas empresas cerraron, quizás recuerdes que Elon Musk mantuvo la suya abierta y luchó por mantenerla abierta. So there's a lot of things that they differ on. Entonces hay muchas cosas en las que difieren. What we might look into them in a bit more detail another time. Que podríamos analizar con más detalle en otra ocasión. But when, in regard to globalism, Steve Bannon, gone. Pero en cuanto al globalismo, Steve Bannon They see globalism as the enemy. ven al globalismo como el enemigo, Whereas Dark MAGA mientras que el maga oscuro, Dark Maga, believes in an interconnected world. cree en un mundo interconectado. I'll just write globalism. Y escribiré globalismo. Because their money relies on business and information flows. Porque su dinero depende de los negocios y los flujos de información. They're critical of global interference or bureaucracy. Son críticos con la interferencia global y la burocracia.
but not global interconnectivity. pero no con la interconectividad global. Global, yeah, countries connecting with each other. Países que se conectan entre sí. So Elon Musk would resent governments interfering with their businesses. Por lo que a Elon Musk le molestaría que los gobiernos interfieran en sus negocios, Regulating their businesses, que regulen sus negocios, but they're not anti-global trade. pero no están en contra del comercio global. Dark MAGA benefits from globalism. Y el maga oscuro, Dark Maga, se beneficia del globalismo. And tariffs will hurt their businesses. Y los aranceles dañarán sus negocios. Whereas Steve Bannon from Deep MAGA Mientras que Steve Bannon, del maga profundo, sees the global elite as their enemies. ve a la élite global como sus enemigos, Because what that global elite does is undermine a country's culture and religion and tradition. porque lo que hace esa élite global es socavar la cultura, la religión y la tradición de un país. They see globalism as a threat to their culture. Ellos ven al globalismo como una amenaza a su cultura. A spiritual threat to Western civilization. Una amenaza espiritual a la civilización occidental. It's called Deep MAGA because the ideology runs deep. Se llama Deep Maga porque la ideología es profunda. Bannon wants to destroy globalism. Bannon quiere destruir el globalismo. He wants to break those world institutions like the World WTO, the World Trade Organization. Quiere romper esas instituciones mundiales como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y las Naciones Unidas. Dark MAGA is more the violent side of MAGA. La maga oscura, Dark Maga, es el lado más violento de la maga. It doesn't have that deep-rooted ideology. No tiene esa ideología profundamente arraigada. And believes in free markets. Y cree en el libre mercado. But they see themselves as a cultural warriors. Pero se ven a sí mismos como guerreros culturales. And that's why free speech and the takeover of X is so important to Dark MAGA. Y es por eso que la libertad de expresión y la toma del control de X, Twitter, el antiguo Twitter, son tan importantes para la maga oscura. So as MAGA is riding
Republican Party beast, así como MAGA está montando a la bestia del Partido Republicano, there is this infighting that exists between elements of MAGA or factions of MAGA. existe esta lucha entre elementos de MAGA o facciones de MAGA. And it is over globalism and world trade. Y es sobre el globalismo y el comercio mundial. So, might leave that for the moment, but if we were to consider this history and compare it to pagan Rome, Así que podríamos dejar eso por el momento, pero si tuviéramos que considerar esta historia y compararla con la Roma pagana, so if you're back. Okay, we want to take this history and compare it to pagan Rome. entonces queremos tomar esta historia y compararla con la Roma pagana. We know that we would call this the conquering of the glorious land in 63 BC. Sabemos que llamaríamos a esto la conquista de la Tierra Gloriosa en el año 63 a.C. The conquering of the glorious land, 63 BC. La conquista de la Tierra Gloriosa en el año 63 a.C., Daniel 11, Oh, okay. No worries. That happens. So, glorious land, Sunday law, conquered 63 BC. entonces Tierra Gloriosa, la ley dominical, conquistada en el año 63 a.C. And we would mark worldwide Sunday law as the Battle of Actium in 31 BC. Y marcaríamos la ley dominical mundial como la batalla de Actium, la batalla de Accio, en el año 31 a.C. And during this history, we see an internal battle or a civil war within Rome. Y durante esta historia vemos una batalla interna o una guerra civil dentro de Roma. We have the history of Pompey, Julius Caesar, Tenemos la historia de Pompeyo, Julio César, leading up to the Battle of Actium, conduciendo a la batalla de Accio, between Mark Antony and Cleopatra against Octavian. entre Marco Antonio y Cleopatra contra Octaviano. So Mark Antony against Octavian, Por lo que Marco Antonio contra Octaviano is Rome against Rome. es Roma contra Roma. And Cleopatra representing Egypt or the world. Y Cleopatra representa a Egipto o al mundo. There is a difference in ideologies between Mark Antony and Octavian. Hay una diferencia ideológica entre Marco Antonio y Octaviano. And how they relate to Cleopatra or Egypt or the world. Y su relación con Cleopatra, Egipto o el mundo.
So July 18, we see a unified Republican Party. Así que el 18 de julio vemos un partido republicano unificado, Unified under Trump, unificado bajo el liderazgo de Trump, that victory is sealed in 2024 with the death of the Sixth Kingdom. cuya victoria es sellada en 2024 con la muerte del Sexto Reino. And as we come into 2025 and we see the inauguration on January 20, Y al llegar al 2025, con la inauguración del 20 de enero, it's very easy to see these two factions present at the same time. es muy fácil de ver estas dos facciones presentes simultáneamente. So at the inauguration, Así que en la inauguración it's clear to see deep MAGA and dark MAGA present. se ve claramente la presencia de la maga profunda y la maga oscura. All the tech elites and billionaires are there. Todas las élites tecnológicas y multimillonarios están allí, as well as the representatives of deep MAGA that have been there from the very beginning. así como los representantes de Deep Maga que han estado allí desde el principio. And as that history continues, we start to see the cracks in that alliance. Y a medida que esta historia continúa, comenzamos a ver las grietas en esa alianza. Tariffs have been on the agenda from the beginning, Los aranceles han estado en la agenda desde el principio, but the closer they came to implementation, the more stress you're seeing between these two factions. pero cuanto más se acercaban a su implementación, más tensión se veía entre estas dos facciones. So that's just something for us to chew on. Así que esto es algo para analizar As we continue to walk through this history. mientras continuamos recorriendo esta historia. So I'll just open it up to any questions or comments. Entonces me abriré a cualquier pregunta o comentario. So just to summarize, we looked again at the sixth and seventh kingdom, Así que solo para resumir, hemos vuelto a mirar el sexto reino y el séptimo reino and how we can get more visibility on that when we look at the history of the Medes and Persians. y cómo podemos obtener más visibilidad sobre eso cuando miramos la historia de los medos y los persas. And now we've come post that history of the sixth kingdom, Y ahora hemos venido a publicar esa historia del sexto reino and we're seeing what's happening within the seventh kingdom as it heads towards y estamos viendo lo que está sucediendo dentro del séptimo reino a medida que se dirige hacia la ley dominical mundial and the different ideologies that are in play there. y las diferentes ideologías que están en juego allí. So, any thoughts? ¿Alguna idea o pregunta? That's okay. Then we can. Está close bien, anyway. entonces podemos terminar con oración. Hello, please. I have one question. there's a Hola, por favor, tengo una pregunta. Yeah. Happy Sabbath. Feliz sábado. Sabbath. Feliz sábado. Please, my question is:
The Sixth Kingdom, Por favor, mi pregunta es, ¿el Sexto Reino comenzó en 1798? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en eso. the Sixth Kingdom, El which is Sexto United Reino, States of que es America, Estados Unidos de América, 1798. comenzó en 1798 hasta nuestros días. So I want to ask, Así que quiero preguntarte, you said that the Sixth Kingdom ends tú has dicho que el Sexto Reino terminará en 2024 when Donald Trump y luego la toma de posesión de Donald Trump, que fue el 20 de enero de 2025, comenzó el Séptimo Reino. So I want to know what the seventh Entonces kingdom quiero saber si el continues Séptimo Reino continuará Trump después de la administración de Trump, after 4 years of Trump administration, or después de los 4 años de how Trump, history. I o want to understand cómo how será la historia. sixth Quiero entender seventh cómo kingdom, terminará este Séptimo Reino. when would it end? Will it end ¿Cuándo with terminará la administration of administración Trump, de la presidencia de Trump presidency, or o it will continuará continue después de la after the presidencia de presidency of Trump? So, I did. Yeah, go for it. Okay, so I don't know if I quite heard you, but just to clarify, Sunday law occurs within 2024. Muy bien. No sé si te escuché bien, pero solo para aclarar. La ley dominical ocurre en el año 2024. I took us to the inauguration in 2025 so that we get more visibility on Deep MAGA versus Dark MAGA. Nos llevé a la inauguración en el año 2025 para que podamos obtener más visibilidad en la maga profunda versus la maga oscura. The end of the seventh El kingdom, final del Séptimo Reino, I can only give you some solo puedo darles historical information about the fall of the Medes and Persians. algo de información histórica sobre la caída de Media y Persia. So one of the truths that we get from the Medes and Persians is that it is the last, Trump is the last president. Así que una de las verdades que obtenemos de Media y Persia es que el último presidente es Trump. And we know that the Persian kingdom was more complicated. We simplify it to get Trump as the last president. Y sabemos que el reino persa era más complicado. Lo simplificaremos para tener a Trump como el último presidente. But if we were to go to Xerxes the Great or Ahasuerus, who gave the death decree, Pero si fuéramos a Jerjes el Grande o Artajerjes, quien dio el decreto de muerte, he really marks the fall of that empire. él realmente marca la caída de ese imperio. So they had no succession plan after him, after Ahasuerus. Por lo que no tenían un plan de sucesión después de él, después de Jerjes el Grande. There is no succession plan after Trump. No hay un plan de sucesión después de Trump.
some names have been floated. Somebody floated J.D. Vance and Trump shot that down. Sabes que se han barajado algunos nombres. Alguien propuso a J.D. Vance, pero Trump lo desestimó. Somebody floated J.D. Vance as Trump's successor, but Trump shot that down. Alguien propuso a J.D. Vance como sucesor de Trump, pero Trump lo desestimó. So Xerxes the Great had no succession plan. Así que Jerjes el Grande no tenía un plan de sucesión. They were very weak rulers. I'm just reading some history from Persia. Eran gobernantes muy débiles. Estoy leyendo algo de historia de Persia. What brought about its final fall? ¿Qué provocó su caída final? It had a vast bureaucracy full of corruption and inefficiency. Tenía una enorme burocracia llena de corrupción e ineficiencia. Heavy taxation that funded lavish royal lifestyle. Altos impuestos que financiaban el lujoso estilo de vida real. This gradually brought on more discontent amongst the people. Esto gradualmente generó más descontento entre la gente. And various regions started to rebel. Y varias regiones comenzaron a rebelarse. Xerxes poked a fight with Greece. Jerjes se peleó con Grecia. Spent more money than it could afford. Gastó más dinero del que podía permitirse. And then when they returned home, spent even more money than they could afford on themselves. Y luego cuando regresaron a casa, gastaron aún más dinero del que podían permitirse. The Persian Empire was so much conquered that it collapsed. El imperio persa perdió tanto que se derrumbó. It was weak. Alexander's victories. Se vio debilitada por las victorias de Alejandro de Grecia. So corruption, economic strain, Así que corrupción, tensiones económicas, succession crises, like who's going to replace him, crisis sucesorias, ¿quién lo reemplazará? that all brought about the collapse of Persia. Todo eso provocó el colapso de Persia. It sounds familiar to what I think we could see happen here. Suena familiar a lo que podríamos ver aquí. So what will bring, who Alexander the Great would be, or what that, we know that tidings out of the east, and Alexander came from the east. What that's going to look like, I don't have any visibility. Entonces, ¿qué traerá o a quién? ¿Alejandro Magno sería o qué? Sabemos que las noticias de Oriente y Alejandro vinieron de Oriente. ¿Cómo se verá eso? No tengo ninguna visibilidad de eso en este momento. Alexander wasn't Islamic. Alexander came from, Alejandro no era islámico. Alejandro provenía de... yeah, anyway, I might just leave that one alone, sorry. We know that it's not going to take much because of their own internal weaknesses. En fin, quizás lo deje así, lo siento. Sabemos que no va a tomar mucho tiempo debido a sus propias debilidades internas. And then we would go back and compare that with the fall of Babylon,
when we can compare that with the fall of Greece, which is that Roman history. Y luego lo compararíamos con la caída de Babilonia, cuando podríamos compararlo con la caída de Grecia, que es la historia romana, And bring all that information together. y reuniríamos toda esa información. But it can't last forever. 'Cause they Pero no never puede do. durar para siempre, porque nunca lo hacen. Hello, Elder Terry. Hola, anciana Terry. Hola. Do you have any information ¿Tienes about, alguna the información 1 hour sobre la hora de Apocalipsis Apocalipsis 17? 17? Where can we mark ¿Dónde it? podemos Like it's marcarla beginning? a Is esa it hora the como su national inicio? Saturday ¿Es en la ley dominical or nacional at the o es en la ley or dominical Sunday mundial for the del séptimo seventh reino? kingdom? Did you want to ¿Quieres translate traducir that? eso? Oh, okay. I think you have to translate. Vale, creo que tienes que traducirlo tú. Sorry, other voices. Perdón. I said, Errol, you have to translate the Russell question. He dicho que tiene que traducir la pregunta. I don't know if you didn't get. Yes, yes. So if I think if I understand it correctly, you're talking about the 1 hour or the short space. Entonces, si creo que te he entendido correctamente, estás hablando de la hora o del corto espacio de tiempo. Then that would be after close of probation, after Worldwide Sunday Law. Entonces, eso sería después del cierre del tiempo de gracia, después de la ley dominical mundial. Yes? ¿Sí? They can't hear me and you as well? Ellas no me pueden escuchar y tú también. Sure. Well, I think the answer's been recorded. Claro, bueno, creo que la respuesta ya se ha grabado. Is there anything else? Anybody? ¿Hay algo más? ¿Alguien más? Hello, Elder Terry. Hola, anciana Terry. Yes. Hola. Yeah, I have Hello, a question. Malcolm. Soy Joseph. Big voice. Joseph here. I have a Soy question. Joseph y tengo una pregunta. Sure. Thank you, Joe. Yes. My question is, Mi pregunta es, you are marking ¿tú estás Sunday marcando la ley dominical July 18, 2024, where en julio del 2024? on the NRS, En el 18 de julio del 2024, donde Trump es coronado en la Convención Nacional Republicana como rey. the completion of the paging of. Y la otra cosa que has marcado es la finalización de la purga del Partido Republicano. Why not mark Sí, pero ¿por qué no marcar la inauguración de donde a Trump is also también se le da la autoridad para comenzar a gobernar como presidente as the president o como rey de los Estados Unidos
por las instituciones. the institutions. Because of Quintus Fabius Maximus Por Georgius, Quinto Fabio Máximo and Georges the image, nos señala Julio 'cause that's what we're pointing y la to. imagen que se construye, porque eso es lo que nos señala. Quintus Fabius Maximus Georgius Quinto was Fabio an Máximo ambassador. Georges fue un embajador, Wasn't a ruler, wasn't an no fue un emperor. gobernante, no fue un emperador. Does that help? ¿Eso ayuda? It really helps, but it's where I see Realmente ayuda, pero es the donde problem, yo veo el problema especially when o la I lucha, look back in some of especialmente cuando miro hacia atrás en algunas presenters, de las otras presentaciones donde algunos presentadores están marcando enero del 2025 como el comienzo del hito de la ley dominical, porque también se le da a Trump poder y autoridad para convertirse en el presidente, para comenzar a gobernar. Sí, pero volvemos a ver que el 18 de julio del 2024 Trump es coronado como el líder del partido republicano sin oposición. Sí, por eso hice esa pregunta. Claro, I guess my claro. answer would be Supongo que mi QFMG. respuesta sería Quinto Fabio Máximo Georges, que esa fue la guía profética para llevarnos a Julio, para ver esa imagen establecida. Quinto Fabio Máximo Georges fue un embajador y eso es lo que inició el periodo de la ley dominical y que se puede marcar con 2014 para mostrar. La lógica tiene sentido sobre el 20 de enero, pero no hay una explicación profética para ello. No puedes contar una historia profética, puedes decir, bueno, a mí me parece así, por esto y por esto. But there's no there was no prophecy of it. Pero no hubo ninguna profecía al respecto. Can I say something also? ¿Puedo decir algo también? Sure. Claro. Yes. I think I remember. Creo que recuerdo que en el movimiento hay algunos estudios que decían que 2021 es la agitación de la ley dominical y lo que demuestra que si nos fijamos en 2021, esperamos que algunas de esas propiedades del 2021 sean probablemente más visibles en la ley dominical. Y creo que a lo que no hemos prestado mucha atención en el año 2021 es a los republicanos. Prestamos mucha atención a Joe Biden, la certificación de Joe Biden, sí, pero a lo que realmente no prestamos atención es a lo que ocurrió dentro del Partido Republicano, porque eso es lo que nos va a mostrar como un presagio de lo que está a punto de ocurrir en la ley dominical. Y lo que vimos en 2021, algunos de los republicanos se rebelaron contra Donald Trump, incluido el vicepresidente. ¿Sí? Lo que en realidad enseñó a MAGA, creo, dos lecciones. Una es que las instituciones son muy fuertes y no se puede obtener el poder por la fuerza. Y la número dos es que fue la gran lección. Todo el movimiento MAGA culpó al Partido Republicano. Sí, por el fracaso del 6 de enero. Porque nunca han confiado en los demócratas,
pero creían que si los republicanos podíamos estar unidos y trabajar juntos, podríamos haber logrado obtener el poder. Así que culparon a los republicanos y comenzaron a decir que tal vez deberíamos formar nuestro propio partido. Incluso Trump amenazó con eso, pero luego la solución que se les ocurrió es que necesitamos o formamos un tercer partido o tomamos completamente el control del Partido Republicano, donde no hay rebelión. Lo cual demostró que en 2021 que el trabajo que comenzó en 2014 aún no estaba hecho. Ahora existe este trabajo final que necesitan completar para llamar la atención del Partido Republicano. Y si vimos eso en 2021 y vemos lo que Steve Bannon y Stephen Miller comenzaron a hacer, se suponía que sería una ventana o un presagio para ayudarnos a ver lo que necesitamos ver en la ley dominical. Entonces, cuando vemos como el 18 de julio, lo que vemos es el trabajo completo que en realidad continuó en 2021. ¿Sí? 2021 fue como la agitación que se suponía que nos agitaría, que muy pronto el Partido Republicano, que vemos restringiendo a Trump de tomar el poder, desaparece en la ley dominical. Y creo que eso es lo que se supone que debemos ver. Así que si miramos eso y llegamos al 18 de julio, creo que coincide perfectamente con la ley dominical y 2021 siendo la agitación. Sí, o la formalización que nos muestra lo que necesitamos ver en la ley dominical. ¿Sí? Sí, no se puede decir mejor que eso. ¿Necesitas traducir todo eso? Quizás después. Pero sí, ese hilo está ahí. ¿Y cómo los llamaron? Republicanos Rhino o republicanos solo de nombre, que realmente podrían haber hecho que ese golpe funcionara si todos hubieran participado. Y entonces, como dijiste, el trabajo no estaba terminado, pero empezó en serio y es ahí donde puedes notar a Steve, el otro Steve. Tengo la mente en blanco. Pero realmente empezaron en serio y eso también ayudó a traer al maga oscuro, Dark Maga. Así que puedes marcar a Dark Maga después, desde el 2020, y luego los ves de nuevo en 2021. Pero no ves completamente al maga oscuro, el Dark Maga, en el escenario de la Convención Nacional Republicana. Es un evento maga profundo, Deep Maga. Son personas que están totalmente convencidas de lo que representa maga. Y tú puedes ver esa unificación antes de la construcción, antes de la convención, cuando Trump tuvo el caso judicial del soborno y todos lo apoyaron. Así que gracias, buenas preguntas. Gracias. Hola. Hola. Voy a pedirle a la membresía para que terminen la presentación porque es tarde en Australia. Es de noche allí. Quiero decir, en el lado para que pueda tener suficiente tiempo para descansar, porque creo que mañana es domingo y ella irá a trabajar. Así que si alguien tiene alguna pregunta, creo que deberíamos pasarla a las obreras bíblicas y a los obreros bíblicos que están adelante, y todos, cuando traigan las preguntas y respuestas, las publicaré y luego ella las responderá más tarde por el bien de su salud. Así que creo que tenemos que terminar la presentación. Así que muchas gracias. Gracias, Frida.
terminaré con una oración, ¿de acuerdo? Nuestro Dios amoroso en el cielo, te damos gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Oramos por más claridad en estos temas. Mucho ha estado sucediendo este año que necesitamos entender. Ayúdanos a ubicar estos eventos correctamente y con cuidado. Oro por estos ministerios, que la membresía aquí representan por sus líderes, por todos los que participan y están involucrados. Y oramos por tu gracia para que todos estemos de pie sobre el mar de vidrio. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.